Yo voy a hablar sobre álgebras de Lie. Esto, obviamente yo soy un físico, estoy bastante lejano del lenguaje que ustedes usan, pero vamos a tratar de ver si puedo comunicar por lo menos a la gente que entienda física. Yo sé que la matemática va a ser muy elemental a la gente de matemática. Voy a hablar un poquito de una cosa que para ustedes seguramente la aprendieron en los primeros años de la universidad, me refiero a los matemáticos, ¿no? El programa de Erlang y la geometría de Cartan, y enseguida el link entre la álgebra y la geometría, y enseguida la parte física, que es la que a nosotros nos interesa. No sé por qué tampoco quiere caminar esto. ¿Se puede ver esto bien o no? Sí, lo vemos, profesor. Sí, se ve bien. Dice índice en un recuadro. Voy a tener que ir bajando con el ratón para hacerlo. Bueno, lo primero que quisiera decir yo, que voy a ver primero la hora para no sé, 15 minutos, ¿no? Que en el contexto de la física, uno de los grandes propósitos de la física es poder cuantizar la gravedad, que son dos cosas completamente, parece ser incompatibles las teorías gravitacionales con las teorías cuánticas, es decir, tener gravedad no en el continuo, sino en el discreto. Un problema que siempre ha tratado la gente desde que aparecieron las teorías de Gauss fue tratar de buscar las relaciones entre la relatividad general y las teorías de Gauss. Pero hay un problema que siempre ha generado y todavía ese problema persiste, ¿no? Que las teorías de Gauss ordinarias son básicamente diferentes de las teorías de la gravitación. Por ejemplo, por un lado tenemos que en relatividad general el espacio-tiempo tiene dinámica, y su dinámica es gobernada por las ecuaciones de Einstein, es decir, el espacio-tiempo es un campo físico como el campo electromagnético, que se llama el campo gravitacional, y su dinámica es regida por las ecuaciones del campo de Einstein. Por otro lado, tenemos que las teorías de Yang-Mills, que son las teorías que se dedican a explicar o a describir, mejor dicho, las teorías como la teoría electromagnética, la teoría del campo nuclear débil, el campo nuclear fuerte, y las teorías recientemente, entre comillas, que han sido logrado ser unificadas, digamos, como la teoría electrodébil o la teoría gran unificada. En estas teorías de Yang-Mills, el espacio-tiempo es un ente sin dinámica, no es un ente físico. El campo fundamental de la teoría es una conexión, y el espacio tiene una métrica background que no tiene grados de libertad físico, al contrario de la teoría de la relatividad general. Por otro lado, en otro contexto, la relatividad general, el campo fundamental no es una conexión, como así lo es en las teorías de Yang-Mills. A pesar de que hay una conexión en relatividad general, la conexión que se llama la conexión de Christoffel, cuando Einstein formuló la teoría, y también Hilbert, hubo un formalismo que trató de separar la métrica de la conexión, que fue conocido como el formalismo de Palatini, esto en los años 20 del siglo pasado. Pero esos estudios posteriores mostraron que no resuelve el problema. Ahora, el problema de la gravedad y la geometría es el mismo problema, ¿verdad? ¿Cómo podemos estudiar teorías de gravitación desde el punto de vista de las teorías de Gauss? Ahora, ¿por qué este propósito de estudiar teorías de Gauss que nos permitan, digamos, entender la gravitación desde el punto de vista de las teorías de Gauss? Simplemente porque las teorías de Gauss, tal como fueron formuladas y han sido formuladas, son exitosas en mecánica cuántica. Es decir, han sido cuantizadas y sus resultados han sido probados experimentalmente con una precisión increíble, digamos, o sea, es una precisión nunca vista en la historia de la física. Bueno, las teorías de Gauss, cuando uno quiere hacer teorías de Gauss de la gravedad, debe salirse del esquema fundamental de la relatividad general, en el sentido de convertirla en una teoría de conexión y no una teoría métrica. Ejemplo de estas teorías son las teorías Chern-Simons, de las cuales voy a hablar, y de los tipos de gravedades tipo McDowell y Mansouri, que pueden ser escritas como teorías de Gauss, pero el campo de Gauss es una conexión de Cartan, y aquí es donde hacemos la conexión con valga la redundancia, como dicen los españoles, que hacen la conexión con la teoría de conexiones de Cartan.
Entonces, la geometría de Cartan, en realidad, históricamente, es una versión infinitesimal del programa de Erlanger de Felix Klein. Y quiero hablar un poquito de esto. La geometría de un espacio homogéneo, o sea, de acuerdo con Klein, está codificada en su grupo de simetría. Eso significa que si cambiamos el grupo, cambiamos la geometría. Si podemos manipular el álgebra asociada al grupo, podemos manipular la geometría y por lo tanto la física. De acuerdo con Einstein y de acuerdo con las teorías de Geddes, la geometría es física y la física es geometría. Puede ser que a los matemáticos esto les parezca un poco raro o un poco chocante o a lo mejor no muy bien fundamentado, pero como los físicos no nos llevamos tanto a veces por las demostraciones lógicas, sino que si funcionan en los laboratorios, esto ha sido comprobado en el laboratorio que las predicciones hechas por estas teorías sí se cumplen. Las propiedades geométricas del espacio permanecen invariantes bajo un determinado grupo. Ese fue el descubrimiento de Erlanger por Felix Klein, digamos. El grupo euclídeo, por ejemplo, induce la geometría euclídea. Históricamente fue al revés, claro, pero eso permitió a Klein, digamos, que fue grandemente influenciado por Lie. Cuando estuve estudiando en París, fue influenciado por Lie, y este era un geómetra, aunque un matemático casi completo como era Klein. Se dio cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que podía tener los grupos de Lie en la geometría. Y se dio cuenta, el primer paso fue darse cuenta que el grupo de Euclidio generaba la geometría euclídea, ¿no? Y grupos, por ejemplo, de isometría del espacio euclídeo, que es el grupo que se usa en física como el ISOD, que es el producto entre, o una suma también puede ser considerado cuando uno habla de espacios vectoriales entre RD y OD. Ahora, los grupos de simetría o de isometría del espacio maximalmente simétrico, que son los que usamos como soluciones nosotros en relatividad general, de curvatura positiva y curvatura negativa, generan obviamente la geometría que llamamos nosotros de los Ashesky, o los matemáticos llaman, que fueron matemáticos geniales, digamos. Por ejemplo, este grupo, el O de más 1 y el O más de más 1 o de menos 1. Esto significa entonces, por ejemplo, el lenguaje que nosotros usamos, que para espacios maximalmente simétricos de curvatura positiva, tenemos asociado este grupo O de más 1, y para los grupos de curvatura negativa, este otro que está acá, ¿no?, el subgrupo ortocrono del grupo de Lorentz. Entonces, definimos una geometría de Klein como este elemento compuesto por un grupo G y un subgrupo H, que realmente al cosetearlo generamos el espacio. Y este sería el espacio-tiempo en el caso de la física, cuando estos grupos son bien determinados. Eso es lo que podemos ver aquí, por ejemplo. En 4 dimensiones, los espacios-tiempos homogéneos, que son soluciones de la teoría general de la relatividad, se pueden entender desde el punto de vista de la física cuando uno usa métricas lorentzianas, son espacios lorentzianos, o desde el punto de vista riemanniano, que son los que uno más ve cuando trabajan los matemáticos. Nosotros también usamos eso cuando euclidianizamos este espacio de Minkowski que tenemos aquí. Colocamos estos lambda, porque en física significan la constante cosmológica. Por ejemplo, tenemos el grupo anti de Sitter, que es el coseteo entre el grupo de anti de Sitter y el grupo de Lorentz. Minkowski es Poincaré coseteado con Lorentz, y de Sitter es este grupo SO41 coseteado también con Lorentz, que su versión riemanniana sería la geometría hiperbólica, euclídea y esférica. Entonces, en cada álgebra que hay aquí, debido a este coseteo que hay aquí, uno puede descomponer desde el punto de vista de los espacios vectoriales. Lamentablemente no sé por qué, no sé si se puede, yo aquí no lo puedo ver. Por alguna razón no me deja ver esto aquí, ¿no? Aquí veo G, por ejemplo, SO31 más el grupo de R1. Es decir, podemos en una parte rotacional y una parte translacional, hablando como físico. Ahora, la geometría de Cartan fue influenciada por la teoría general de la relatividad en el sentido que tenemos espacios homogéneos en el caso de Klein, que son soluciones también de la relatividad general. Pero cuando uno estudia la teoría general de la relatividad, lo que tiene en realidad son geometrías no homogéneas. Uno no puede representar el campo gravitacional con una geometría homogénea. Si no, tendríamos una especie de campo electromagnético en el sentido de que no habrían cambios de punto a punto.
Sin embargo, nosotros sabemos, podemos hacer ahora que está el péndulo famoso, así que tenemos ahí, aquí en Iquique, digamos, uno puede medir la aceleración de gravedad en diferentes puntos del planeta y ya se da cuenta que no es la misma en cada punto. Eso significa que el espacio que modela el campo gravitacional son espacios no homogéneos, es decir, la curvatura varía punto a punto. Entonces lo que hizo Cartan fue hacer infinitesimal la geometría de Klein. Y en ese sentido los grupos de Lie, que estaba utilizando la geometría de espacios homogéneos, se vuelven infinitesimales y serían los espacios tangentes a la variedad. Entonces los grupos de Lie aquí aparecen en los espacios tangentes infinitesimales. Esto significa que yo quiero comparar los puntos. Lo que sucede en un punto, lo que pasa, por ejemplo, cuando uno toma mediciones en un punto en diferentes lugares. Esto dio lugar a la geometría de Cartan, que es la base de la geometría diferencial moderna en el sentido de que como la estudiamos los físicos. Entonces la geometría de Cartan, como un pequeño ejemplo que veo que hay estudiantes presentes, el significado geométrico de dividir la conexión. Por ejemplo, si consideramos el grupo SO3 y el grupo SO2, el caso de SO2, una variedad de Riemann en 2 dimensiones, uno la puede pensar en términos de una conexión SO2, debido a que, por ejemplo, en unas tangentes, el transporte paralelo a lo largo de caminos distintos del punto X o punto Y da resultados distintos. ¿Y qué se diferencian los resultados? En una rotación del espacio vectorial, es decir, en un elemento del grupo SO2, como podemos ver pictóricamente aquí. Por ejemplo, acá tenemos una variedad M, acá tenemos un punto X, un punto Y. Si yo quiero trasladarme desde este punto X al punto Y, sin obviamente manteniendo fijos los puntos, me traslado con este espacio tangente, con este espacio euclídeo, hasta acá, lo que voy a obtener es una rotación. Es decir, y mientras hago la traslación, voy rotando el espacio tangente, pero también voy trasladándolo a lo largo de la línea. La diferencia de ir por este camino después de este camino se diferencian en un elemento del grupo SO2. Es decir, ahí hay una conexión entre estos dos puntos que uno puede ver inmediatamente que esta conexión SO2 permite entonces obtener información de la superficie punto a punto, que en física son tremendamente importantes. Ahora, el significado geométrico de pasar al grupo SO3, las rotaciones SO3 son las rotaciones del plano, el SO3 son las rotaciones en 3 dimensiones. Ahora, el SO3 ya no actúa sobre planos tangentes, sino que sobre esferas tangentes. Y en ese caso, tendríamos este caso aquí. El grupo SO3 actúa para hacer rotar la esfera. Yo quiero ir del punto X al punto Y. Si voy del punto X al punto Y por este camino, o voy por este camino, la diferencia que voy a obtener va a ser un elemento del grupo SO3. Es decir, una conexión de SO3 sobre una variedad de Riemann se entiende como una regla para el transporte paralelo de esferas tangentes que no necesitan fijar el punto de contacto. Es decir, yo puedo moverme aquí con esta esfera, pero al trasladarme es el mismo problema que uno aprendió en primer año cuando estudia la mecánica 1 en física. Nos deben recordar muchos de ustedes, por ejemplo, de que el movimiento de rototraslación uno lo puede dividir en un movimiento de traslación pura y de rotación pura. Eso es lo que ocurre aquí. Aquí voy rotando la esfera uno puede suponer un pequeñísimo plano que el que toca el punto de la esfera va rotando este plano instantáneo de rotación y también un eje instantáneo de rotación. Tengo una rotación más una traslación. La rotación es la que llamamos la conexión de spin, ¿no es cierto? De la rotación, y la traslación es la que llamamos la conexión del Fiat-Bank, que llamamos en física, ¿no? Entonces, la manera de obtener una conexión de CO3 es rodar la bola sobre la superficie sin que se tuerza ni resbale. Si voy del punto X al punto Y, tengo resultados diferentes. La diferencia es un elemento de CO3. Y del ejemplo anterior podemos ver inmediatamente que el desdoblamiento invariante del álgebra en el sentido de los espacios vectoriales, de que tenemos SO3, lo puedo descomponer en un SO2 rotaciones en el plano, más una traslación en el plano. Bueno, esto se puede generalizar y es lo que se hace en física cuando uno estudia la teoría de relatividad general, en el caso, por ejemplo, del grupo ADS, o el grupo DS, en este caso el grupo SO41, cuya conexión entonces estaría compuesto de rotaciones y traslaciones, sería como yo considerara este espacio-tiempo
tangente de Sitter en X perteneciente a M, ¿no es cierto? Y acá en Y perteneciente a M tengo este mismo espacio tangente de Sitter, que yo lo hago rodar, así entre comillas, en la variedad M, y voy obteniendo entonces la conexión en el espacio. Ahora, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Porque tiene que ver con este problema de las álgebras, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, bastante socorrido para poder entender esta conexión entre la geometría entre la geometría y el álgebra, digamos, es el siguiente. Uno considera el grupo de Poincaré. Si consideramos el grupo de Poincaré, es el grupo ISO31, ¿no es cierto?, que tiene relaciones de conmutación del momentum lineal con el momentum lineal que conmutan, son ceros conmutador, y el conmutador de los generadores de las rotaciones, que son los JAB. Al conmutar JAB con JCD tengo una combinación lineal de los J, donde los coeficientes de la combinación lineal son los eta AB, que llamamos la métrica, ¿no?, de Minkowski. En este caso, la conexión también tiene una rotación omega y una traslación que hemos llamado E, y aquí hemos puesto las componentes. Estas componentes, cuando uno tiene el A sub A, lo que hace es tener el A sub A por T sub A mayúscula, donde el T sub A mayúscula son los generadores de este grupo de LOR, que satisfacen relaciones de conmutación que ya les hablaba. Entonces, este A es una combinación lineal de E sub A con P sub A más un medio de omega B con JAB. Si yo sustituyo la definición que aparece aquí de la curvatura de una teoría de Gauss, tenemos inmediatamente que este es un conmutador, aquí porque tengo un medio de A con A, entonces este conmutador me hace que yo pueda usar el álgebra que está aquí, o sea, las relaciones de conmutación del álgebra del grupo de Poincaré. Y al hacer eso, lo que obtengo yo es simplemente el cálculo de la curvatura y de la torsión. Entonces, uso el álgebra de Poincaré, encontramos que las dos formas de torsión y curvatura, como lo puedo ver aquí, ¿no es cierto? Que este F, al introducir el A aquí, obtengo T sub A con P sub A y RAB con P sub A. Si hago el cálculo usando el álgebra de Poincaré, obtengo inmediatamente que el RAB está dado por estas expresiones que son realmente los campos que son duales a los generadores del álgebra. Igual aquí está el generador dual, por así decirlo, del álgebra de Poincaré en el caso de la traslación. Aquí tenemos entonces que torsión y curvatura son una consecuencia directa del álgebra. El formalismo muestra entonces como un ejemplo explícito en que la geometría queda determinada la curvatura y la torsión a través del álgebra. Y la estructura geométrica depende de la estructura algebraica. El cambio en la estructura algebraica modificará la estructura geométrica y por lo tanto modificará la física. Es decir, nuevos campos que podrían aparecer en la naturaleza. La pregunta entonces, cuando uno, no lo dije esto antes, lo digo ahora, la teoría general de relatividad en el contexto de Cartan se puede estudiar usando el grupo de Poincaré. De eso así se estudia la teoría general de relatividad, que se llama la relatividad general a la Cartan. En este caso tenemos solamente las simetrías de rotación, el JAB, y las traslaciones que serían el generador P sub A, vista en los campos de la conexión omega B y el Fialbán. Pero el problema es, la pregunta del millón ¿es posible que los grados de libertad del espacio-tiempo sean distintos a los grados de libertad del campo gravitacional que describen las ecuaciones de Einstein? En el sentido que cuando tomamos las ecuaciones de Einstein obtenemos un campo gravitacional. Nos sometemos al laboratorio a dar resultados espectaculares, pero en la última época hay una cosa que se llama la energía oscura. Y esto no lo ha podido describir la teoría general de la relatividad en forma satisfactoria. Es posible que en la naturaleza existan entonces simetrías simetrías distintas a las rotaciones y las traslaciones que acabamos de ver. Existan otras simetrías, o sea, una álgebra que tenga más generadores. Entonces, la energía oscura es homogénea, no densa, y lo curioso es que interacciona solo con el campo gravitacional. Entonces uno puede atreverse a decir de que la energía oscura podría ser una componente del campo gravitacional. Es decir, que el campo gravitacional debería ser descrito por ecuaciones más generales que las ecuaciones de Einstein, o por ecuaciones, o por una teoría que generalice las ecuaciones de Einstein, manteniendo esta como un límite de baja energía. Bueno,
Si uno quiere hacer esto, puede usar lo que conversamos antes, los grados de libertad del espacio-tiempo, G partido por H, ¿no? El coseto entre G y H, en el caso de Minkowski, el coseto entre Poincaré y Lorentz. Los grados de libertad del espacio-tiempo dependen del número de generadores del grupo G, debido a que este grupo H siempre lo consideramos como Lorentz. Y por ejemplo tenemos el caso de Minkowski. Una manera que nosotros hemos estudiado y hemos publicado algunos artículos, en realidad varios artículos, ha sido utilizando un método para aumentar el número de generadores del álgebra, que es nuestro método de expansión, que fue introducido en el año 2001, que después estudiado en un contexto en el año 2003 y después estudiado en el año 2006 en otro contexto por mucha gente que probablemente aquí está escuchando esta sala. ¿Qué es lo que es una expansión? En pocas palabras, una expansión es un proceso de cambio de dimensión de un álgebra. Es una forma, entonces, de obtener nuevas álgebras de dimensiones mayores a partir de un álgebra conocido. ¿Cuál es la motivación física para hacer esto? Que el aumento del número de generadores implica un aumento no trivial de las simetrías del espacio-tiempo. Entonces, si yo tengo un aumento no trivial de las simetrías del espacio-tiempo, puede que estas simetrías sean distintas a las rotaciones que conocemos o distintas a las traslaciones que conocemos, puedan dar lugar a campos que puedan existir en la naturaleza. Esto teniendo el álgebra y teniendo en cuenta que el álgebra determina la geometría. Si tengo un álgebra mayor, tendré una geometría distinta. Y si tengo una geometría distinta, puedo construir teorías físicas que pueden postular la existencia de nuevos campos o de campos que no sabemos, no los podemos detectar o que se pueden observar que existen de forma indirecta como la energía oscura, pero no sabemos cómo entenderlo, ¿no? El procedimiento, ¿no es cierto?, de que hablado de expansión, permite obtener por lo menos dos familias de álgebra. Una de ellas es el álgebra de Poincaré generalizada, que se obtiene a partir del álgebra anti-de Sitter y un semigrupo que muestro aquí, que este semigrupo le llamamos el SE2n-1, que satisface esta regla de multiplicación que vemos aquí. En este caso, el lambda 2n corresponde al cero del grupo. Bueno, esta álgebra B sub n, uno va a hacer el procedimiento, es un procedimiento bien rutinario, que es bastante fácil de aplicar, digamos. Y uno puede encontrar un álgebra, entonces, puede encontrar un álgebra que tiene generadores de traslaciones, de rotaciones y dos generadores adicionales que podrían ser interpretados de acuerdo al aplicar una teoría física, ¿no? Estos generadores, al hacer el cálculo detallado, uno encuentra que satisfacen estas reglas de conmutación que vemos aquí. Son bastante largas, pero que dan lugar a una serie de casos particulares, el B1, B2, B3. El caso B1 corresponde al álgebra de Poincaré, vieja conocida. El B2 corresponde al álgebra de Maxwell, también bastante antigua. El B3 corresponde a lo que antiguamente nosotros llamábamos la álgebra B5, que en realidad es exactamente la misma, etcétera, etcétera. O sea, podemos encontrar aquí esta álgebra Bn nos proporciona una manera de ampliar simetrías con las cuales construir teorías físicas que nos permitan entonces poderlas postular y poder calcular y solucionar las ecuaciones del movimiento que esas acciones uno puede obtener y enseguida someterlas al experimento. Adicionalmente de esta álgebra aquí podemos ver lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el subconjunto de este conjunto de generador, el conjunto del P sub A, el ZB y el Z, o sea, excluyendo únicamente el generador del grupo de Lorentz, ¿no? El P sub A, el ZB y el ZAI generan un ideal, lo que significa entonces que este B sub n se puede escribir como la suma semidirecta entre el grupo de Lorentz y este ideal que está aquí, porque esto es un ideal, como lo podemos ver inmediato. Uno puede observar rápidamente, digamos, que este subconjunto de generadores P sub A, ZB y ZA satisface la condición de que cualquiera de los elementos que yo los conmute entre ellos siempre queda entre. Si yo conmuto el generador JB con cualquiera de estos, es decir, conmuto SO1
con este B sub n, ahí tengo este B sub n con este conjunto de generadores, lo que me indica que este es un ideal y como dije, esto es una suma semidirecta entonces con el grupo de log. Y como ya lo había dicho, en el caso de i igual a 1 y n igual a 1 tenemos Poincaré, n igual 1, n igual 2 es Maxwell, la álgebra de Maxwell, y esta álgebra B5 que le llamamos antes, ¿no? Etcétera. Uno puede tener mucho más álgebra a partir de esto. Este mismo mecanismo permite encontrar la llamada álgebra ADS-Loren o ADS generalizada. Es decir, álgebras de Poincaré generalizadas son las B, álgebras ADS, Loren generalizada, ADS generalizada que le hemos llamado ADS-Loren, también se pueden obtener por este mecanismo, solamente tenemos que utilizar un semigrupo distinto, es decir, que satisfaga estas leyes de multiplicación. Bueno, las teorías gravitacionales, yo no quiero entrar en más detalle porque tampoco tenemos el tiempo. Si yo gaugueo estas álgebras, puedo obtener acciones para teorías gravitacionales. En el caso impar, las más simples de obtener son gravedades Chern-Simons, que son absolutamente invariantes bajo las álgebras, las acciones salvo en términos de superficie, y en dimensiones pares tenemos gravedades de Einstein, la gravedad de Einstein generalizada, que como sabemos son invariantes de Lorentz solamente. Lo que vamos a probar aquí es que si uno tiene una gravedad Chern-Simons en estas álgebras ADS, Lorentz, por ejemplo, esta gravedad Chern-Simons puede desembocar en una gravedad de Einstein generalizada. Y en el caso particular del álgebra de Maxwell, que se puede obtener por contracción de la ADS-L4, uno puede obtener entonces una teoría de la gravitación que ya era conocida desde el año 2011 hasta el 2013, de esa álgebra, y ha sido aplicada a fenómenos cosmológicos de teorías inflacionarias. El primer ejemplo que quiero mostrar aquí, que lo publicamos ya hace bastantes años, es este que se puede obtener. Uno tiene una teoría Chern-Simons, en realidad uno tiene el álgebra B5, que es nuestra álgebra que hemos utilizado, que es el caso particular cuando i igual 2, aquí ya lo olvidé, aquí tenemos para i igual a 2 y n igual a 3, tenemos esta álgebra B5, que es la que está aquí. Aquí la puedo obtener fácilmente. Entonces uno puede tomar la forma Chern-Simons, que está constituida por una forma de las curvaturas f por f y por a, donde a es la conexión y f de a más a por a, enseguida un término que es 2/3, 2/3 f por a y otro un conjunto de una multiplicación de 3 conexiones a. Uno expande estas conexiones en la base, que es la base de los generadores del grupo B5, digamos, del álgebra B5. Esta álgebra B5 tiene generadores P sub A, que tiene su dual como E sub A, el JAB, que es el J de Lorenz, cuyo dual es el JAB, el KB es el dual del ZB y el AC es el del ZA. Y lo introduce en esa expresión que le acabo de contar y uno obtiene este lagrangiano que le hemos llamado Einstein-Chern-Simons, porque desemboca en la teoría de Einstein-Hilbert, es decir, aquí en la acción de Einstein-Hilbert, cuando uno toma este parámetro L tendiendo a 0. L aquí sería como una especie de constante de acoplamiento, que habría un acoplamiento entre la materia y el campo, un acoplamiento podría ser llamado no minimal. Esto tiene bastante interesantes resultados, este acoplamiento. Esto hace la diferencia entre las teorías usuales de la ADS, solamente teorías Chern-Simons basadas en el grupo de Anti de Sitter o de Sitter. Cuando uno las compactifica en 4 dimensiones obtiene relatividad general. Pero sin embargo, cuando compactificamos estas 4 dimensiones, tenemos una teoría tenso-escalar, que es lo que voy a mostrar enseguida. El ejemplo 2 es la álgebra ADS-L4, que es el álgebra de Lorenz, Anti de Sitter, perdón, álgebra Anti de Sitter en 4 dimensiones, generalizada. El mismo procedimiento permite encontrar esta acción. Aquí también podemos ver que tenemos el Einstein-Hilbert, aquí tenemos el término cosmológico y en realidad una montonera de términos K que pueden ser interpretados y le vamos a dar una interpretación cuando lo bajemos a 4 dimensiones. Esto obviamente son teorías en 5 dimensiones porque las teorías Chern-Simons solamente existen en dimensiones impares y en este caso particular hemos elegido la de 5 dimensiones porque es la más fácil de trabajar también. Ahora, cuando uno tiene, por ejemplo, esta acción de
ADSL4. Uno puede probar, de eso nosotros lo hemos hecho ya hace algunos años, que esta álgebra ADSL4, cuando es aplicado el método de contracción de álgebra de Nuno-Wigner, obtiene el álgebra de Maxwell, ¿no? Entonces uno podría pensar de que aplicarle la contracción a esta acción podría obtener una teoría de exámenes para el álgebra de Maxwell, y efectivamente aquí se obtiene. El lagrangiano, de aquí uno puede obtener entonces un Chern-Simons para el álgebra de Maxwell. La gravedad de Maxwell Chern-Simons, que sería esta, ¿no? Aquí tendríamos entonces para el álgebra de Maxwell un álgebra Chern-Simons que obtiene haciendo la contracción de Nuno-Wigner, es decir, reescalando los generadores y tomándole un límite singular, y se obtiene esta gravedad, que es la gravedad de Maxwell Chern-Simons. Cuando uno hace uno aplica una compactificación de este lagrangiano a 4 dimensiones, es decir, proyecta sobre 4 dimensiones esta cosa de 5 dimensiones, se encuentra con un resultado interesante, que es que los resultados que se obtuvieron en el año 2013, utilizando el álgebra de Maxwell, pero construyéndola en un sentido más ortodoxo, en el sentido de que uno construye los invariantes y luego genera un Chern-Simons, pero luego genera un lagrangiano, eso a mano, como se hace, así como tipo McDowell y Mansouri, uno puede obtener entonces, compactificando este lagrangiano, puede obtener esa misma álgebra del año 2013 que obtuvo un grupo español hace ya algunos años, un grupo polaco. Y ha sido bastante estudiado. Ahora, ¿en qué consiste la compactificación? Nosotros hemos usado una compactificación bastante simple, que es la compactificación conocida como la compactificación de Randall-Sundrum, que fue introducida en el año 2000, digamos, por Lisa Randall y alguien de apellido Sundrum, que fue bastante espectacular en su tiempo. Es un paper que fue como un clásico, se ha vuelto un clásico, digamos, en el tiempo, ¿no? Acá tenemos la métrica, la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto?, entre un espacio de 5 dimensiones, y uno podría obtener gravedad en 4 dimensiones a partir de 5 dimensiones usando esta métrica de Randall-Sundrum, es decir, considerando esta métrica, introduciéndola en el lagrangiano. Aquí tenemos que este factor es un factor elevado a 2f de phi, que es un factor warp. Este sería el radio de compactificación, que en este caso el ángulo phi varía entre 0 y 2 pi. También uno puede hacer que esto sea convertido en un TI y considerar esto como coordenadas polares, o bien compactificar de otras dimensiones superiores, por ejemplo, de 11 dimensiones a 4 sobre una 7F. El cálculo es más largo, pero debería ser el resultado bastante parecido, o bastante, a lo mejor tiene novedades, pero el mecanismo de lograrlo no debe ser difícil. No lo hemos hecho en todo. Nosotros usamos la notación usual de que alfa corre entre 0 y 4, el mu entre 0 y 3, los a corren entre 0 y 4, y los m y n en este caso entre 0 y 3. Lo que nos permite escribir el field line como en esta forma con este factor warp, teniendo en cuenta que esta es la raíz cuadrada de la métrica. Esto es bastante obvio que así sea. Y hemos considerado aquí este campo como un campo de materia, y por lo tanto hemos exigido de que en la quinta dimensión tenga componente 0, si uno sigue el postulado de Randall y Sundrum, que ellos postularon de que los campos de materia, como los campos nucleares débiles y fuertes, y el campo electromagnético, están enjaulados, digamos, en las 4 dimensiones que le llamaron la dorana, ¿no? Entonces, en esta dorana viven los campos de 4 dimensiones. La única interacción, o la única radiación que podría salir de las 4 dimensiones e ingresar en una dimensión superior serían la radiación gravitacional. Pero no podemos tener información de eso porque la tecnología gravitacional hoy en día todavía no ha comenzado, está muy en pañales, ¿no? Recién se sabe que existe la radiación gravitacional. No hay instrumentos como que permitan, digamos, observar gravitacionalmente la naturaleza. Las únicas observaciones que tenemos de la naturaleza son de naturaleza electromagnética. Como esa está enjaulada aquí, es imposible que podamos ver la otra dimensión. Si estas dimensiones existen, deberían poder ser vistas usando algún telescopio gravitacional o un microscopio gravitacional o una electrónica, que sería, como decían antiguamente, una especie de gravitónica, que sería la tecnología que debería venir en el tiempo. Bueno, para poder hacer la proyección a 4 dimensiones,
uno debe considerar obviamente la torsión, la condición de torsión igual 0 para tener relatividad general. Al hacerlo en 5 dimensiones uno obtiene estos resultados, esta conexión de spin, la componente de la quinta dimensión de la conexión de spin, y si utiliza la torsión de 4 dimensiones igual a 0, encuentra que este omega culebra es el mismo omega que estaba antes, y la proyección de la curvatura de 5 dimensiones sobre la de 4 dimensiones da una curvatura en 4 dimensiones más estos términos adicionales, que serían la componente de la curvatura 5-dimensional, pero en la coordenada 5. Uno introduce esto ahora en el lagrangiano que le acabo de mostrar y obtiene una teoría de Einstein generalizada en 4 dimensiones, que es esta que está aquí. O sea, una acción que permite, conduce entonces una acción de Einstein-Hilbert extendida, que aquí está el término cosmológico, este es el término de Einstein-Hilbert, y que incluye campos de Gauss no abelianos, que podrían ser interpretados como campos de Gauss, que podrían ser la causa de la inflación, esta inflación vectorial que fue estudiada hace algunos años, pero que nunca matemáticamente ha sido explicada. Nosotros tenemos la esperanza de que esto podría darnos una luz de cómo podría funcionar esto. Ahora, nuevamente, si uno le aplica a este lagrangiano la contracción de Inuno-Wigner, obtiene nuevamente el lagrangiano de Maxwell en 4 dimensiones que fue obtenido por el grupo español y polaco hace algunos años. O sea, esto es interesante porque uno también puede compactificar ahora el Chern-Simons de Maxwell y obtiene la misma acción, esta misma acción que se obtendría de aplicar Inuno-Wigner a esta acción, uno obtiene el mismo resultado de aplicar la compactificación al lagrangiano de Maxwell-Chern-Simons. Este término tiene un término cosmológico. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que ahora los campos son de Gauss con naturaleza abeliana y no abeliana como en el caso del ADSL4. Como dije, la acción mostrada en esta ecuación es la ecuación 29 de la referencia que les voy a mostrar al final y que fue construida por medio de un buceo directo de la álgebra de Maxwell. La última parte de esta conferencia, de esta charla, es que vamos a estudiar un poquito más en detalle la compactificación de la gravedad Einstein-Chern-Simons que consideramos al comienzo. Recuerdan del álgebra B, lo que hemos estudiado que es la de SL4. Aquí vamos a estudiar ahora la B5. La álgebra B5 ya hemos encontrado cuánto vale el lagrangiano Einstein-Chern-Simons. Le aplicamos el mismo procedimiento de compactificación que acabo de mostrar y obtenemos una teoría de Einstein-Chern-Simons en 4 dimensiones, que es esta que está aquí. Aquí simplemente la única diferencia es que estos ER, que tienen una culebra, representan las versiones cuadridimensionales del tensor de Leibniz, del Fjellwein, de la curvatura y de los campos de materia y del radio de compactificación. Así que uno puede fácilmente ver que esto es cierto, el cálculo es bastante simple. Ahora, lo interesante de este lagrangiano es que uno lo puede considerar en casos particulares, por ejemplo, en el caso de espacios maximalmente simétricos. Bueno, aquí lo que no dije fue que este campo A, que aparece aquí, aparece en este término de la constante cosmológica ahora. Pero ahora la constante ya no podría ser llamada constante como lo que más es un campo cosmológico, que podría ser, en el caso que varíe muy lentamente, considerado constante. El campo A, entonces, conduce a la constante cosmológica que aparece como consecuencia de las modificaciones de las simetrías de Poincaré. En algunos resultados que hemos publicado hemos encontrado de que este campo A pareciera ser que conduce a un entendimiento de una especie de constante cosmológica que describiría en forma aproximada, o en algunos casos daría lugar a una expansión del universo y que por lo tanto podría ser interpretada como la energía oscura. Ahora, este lagrangiano que tenemos aquí lo puedo escribir en forma tensorial. Si lo escribo en forma tensorial, me queda de esta forma, que yo veo inmediatamente el raíz de menos g por r, que sería nuestro lagrangiano de Einstein-Hilbert, y estos otros términos son los términos adicionales, producto entonces de la proyección de una teoría con más simetría sobre las 4 dimensiones. Lo interesante es que esto me conduce a una teoría tensoescalar, como podemos ver aquí inmediatamente. O sea, yo considero un espacio maximalmente simétrico. Entonces, introduciendo estos resultados que se obtienen aquí, en el lagrangiano anterior obtenemos esta forma
describir el lagrangiano de Einstein en 4 dimensiones, donde este B sería un potencial. Y aquí podemos ver inmediatamente que este lagrangiano tiene el término de la curvatura de Einstein-Hilbert, ¿no es cierto? Y tiene este término que acopla no minimalmente la gravedad con la materia, en este caso el campo escalar, y además tiene un campo potencial, lo que indica que este puede ser una teoría tensoescalar, como fácilmente puede verse, puede verse de aquí, ¿no? Yo puedo hacer como puedo ver de aquí, puedo factorizar el R simplemente, una cosa bastante obvia, y uno puede ver de inmediato que tenemos este f de phi por r, y esta es una teoría tensoescalar. Como no tiene términos cinéticos, de acuerdo a unos teoremas que Hawking escribió en los años 70, uno puede ver de que esta teoría es también una teoría f de r. Pero antes de eso nosotros podemos ver aquí que este lagrangiano tiene estos términos. Este es un potencial, ¿no es cierto? Como dije, es una gravedad que describe el acoplamiento no minimal a un campo escalar y cuyas ecuaciones del movimiento son estas que están aquí. Esta ecuación, que es la primera ecuación, el G mu nu, este G mu nu es el tensor de Einstein, que aparece ahora multiplicado por este término adicional. Y aparece también este potencial aquí. Y esta otra ecuación segunda que le pone condiciones a esta ecuación cuando uno quiere resolverla. Bueno, aquí ya hemos dicho que esta es una teoría tensoescalar, es un resultado interesante, porque de la compactificación de una teoría Chern-Simons en 5 dimensiones, uno obtiene una teoría tensoescalar, un Chern-Simons en 5 dimensiones, pero con una álgebra más general que la álgebra de Poincaré. Cuando uno compactifica el Chern-Simons de ADS, digamos, el Chern-Simons de la anti-de Sitter, uno obtiene solo relatividad general. Se aumenta el número de simetría, curiosamente aparece en la compactificación ahora una teoría tensoescalar, lo que da la idea de que si uno considera álgebras más generales, podría obtener teorías más generales que la tensoescalar, tal como la llamada teoría de Hordensky, que se ha estudiado bastante por algunos colegas. Bueno, como dije, la teoría tensoescalar se puede escribir en este caso particular cuando no tiene términos cinéticos, de esta forma que es una teoría f de r, y que en este caso particular nuestro, el f de r ya lo conocemos, que es este, y uno introduce el f' de r, tiene que las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de campo correspondientes a las teorías f de r coinciden exactamente con la primera ecuación que tenemos aquí, no con esta. Esta le pone algo distinto. Bueno, si ahora para finalizar esto, no sé cuánto tiempo llevamos, queda poco tiempo, las ecuaciones de campo de una métrica esféricamente simétrica. Le voy a andar rápido aquí, tenemos una métrica esféricamente simétrica, las introduzco en la ecuación del movimiento, en la primera ecuación del movimiento que les mostré que estaba a la izquierda, obtengo estas ecuaciones. Ahora, la última ecuación solamente funciona cuando el dBA de R es 0 y esta es distinto de 0. Y se cumple también cuando esta es distinto de 0 y esta es 0. Vamos a considerar solamente en este caso aquí el primer caso que está aquí. El segundo está todavía en estudio. Pensamos en enviarlo a publicar un mes más, por lo menos no lo sabemos bien. Tenemos algunos inconvenientes, pero hemos encontrado algunos resultados con un colega que está presente aquí, el profesor Lepe. El caso entonces donde este dBA de R es 0 significa que el B de R es constante. Si uno introduce eso en la ecuación anterior, tengo esta ecuación y me conduce a una solución de esta naturaleza, que podría a primera vista parecer de que es una solución obvia en el sentido de que si es una teoría tensoescalar sin términos cinéticos, entonces un teorema de Hawking establece que los agujeros negros aislados, que son el estado final de un colapso, ¿son soluciones a la teoría tensoescalar? Sí, solo sí son soluciones de relatividad general. Bueno, es cierto eso, pero solamente para un caso de A. En el caso nosotros tenemos que A puede tomar valores positivos y negativos. En el caso que tome valores positivos, tengo una solución black hole, esta que está aquí, una solución de agujero negro, en el que exigimos que esta ecuación es igual a 0 y exigiendo que el discriminante sea mayor que 0, obtenemos este resultado. En este caso, este lambda sería una especie de constante cosmológica que estaría dada por esta forma. Si exigimos que este fuera mucho mayor que 1, en ese caso, aquí
creo que aquí me equivoqué. Aquí debe haber puesto esto va en el denominador. Bueno, perdón. El R4 es algo partido por él. Entonces, en ese caso uno obtiene que el lambda sería 3 partido por 4 de R6 cuadrado y un pequeño cálculo que uno puede hacer teniendo en cuenta que las observaciones nos dicen que el lambda es aproximadamente 10 elevado a menos 52, entonces se encuentra que este radio de compactificación sería el punto de la forma como 0,9 A sub 0, donde A sub 0 es igual a 10 elevado a 26 metros. Lo que sería que sería una solución de agujero negro, que uno podría considerarlo como que fuera el universo, ¿no? Y en ese sentido estaríamos especulando de que estamos viviendo en el interior de un agujero negro. Siempre que estos cálculos sean ciertos, digamos, toda esta estructura sea cierta experimentalmente. El caso interesante acá aparece en el caso que la A sea menor que 0. En ese caso exigimos que para tener soluciones reales, el discriminante debe ser menor que 0. Y por lo tanto el R sub 0, el radio entre comillas de Schwarzschild, sería este, que es una expresión bastante fea. Al igual que relatividad general, uno puede mejorar el comportamiento de estas singularidades que aparecen en la solución introduciendo las coordenadas de Eddington-Finkelstein, donde el R asterisco hay que calcularlo, esta sería la U, el V y el U serían las coordenadas de Eddington-Finkelstein. Entonces, en ese caso, este R asterisco toma esta forma también bastante estrambótica, pero que curiosamente todo cuadra perfecto cuando uno lleva a cabo el cálculo. Es solamente la forma que es un poco fea, ¿verdad? Pero el resto funciona todo perfecto. O sea, la estructura general anda bien. Al igual que en relatividad general, uno esta solución de Eddington-Finkelstein también tiene problemas y uno puede entonces evitarla utilizando coordenadas de Kruskal, definiendo una coordenada U y una coordenada B de esta manera y luego encontrando lo que llamamos las coordenadas de Kruskal, definiéndolas de esta forma. Si uno hace eso, uno puede entonces encontrar la solución a la ecuación, que es una solución bastante buena, que tiene bastante buenas características. Y el procedimiento habitual de la solución, uno puede hacer el diagrama de Kruskal de esta solución y obtiene este diagrama que está aquí, donde aquí les pido disculpas porque coloqué este gráfico. En realidad el T culebra que tengo aquí es el T mayúscula que tengo más atrás, y el R sería el X. Lo demás es exactamente igual. Uno tiene el diagrama de Kruskal, aquí tiene estaría el agujero negro, ¿no es cierto? Acá un hipotético agujero blanco, acá tendríamos las geodésicas, o sea, todo es perfecto. Ahora, cuando uno quiere analizar esta solución, uno encuentra algunos interesantes resultados. Si consideramos entonces que la continuación de la métrica en la región del inverso aditivo de A, recordemos que A lo habíamos puesto igual al radio de Schwarzschild en la primera parte de la solución. Por lo tanto, el cambio de signo de A significaría un cambio en la masa, ¿no? El cambio de signo en la masa, que sería bastante nuevo y que ha sido estudiado desde hace algunos años. Pero para que la métrica permanezca invariante, debo hacer la otra cambio inverso, ¿no? Por ejemplo, el famoso time reversal, que es el t que pasa a menos t, y la simetría de paridad, en que las variables espaciales pasan a menos la variable espacial. Y esto preserva obviamente la dinámica. Entonces, si uno hace este cambio de A con menos A y con A mayor que 0, obviamente me cambia el radio, entre comillas, de Schwarzschild, y me cambiaría todo, digamos, también en las coordenadas de Eddington-Finkelstein, con el R asterisco cambiado. Yo no quiero entrar en el medio, esto es una álgebra que la puede hacer una máquina. Entonces, estas ecuaciones me permiten encontrar, entonces, la continuación de las ecuaciones 4 en la región del inverso aditivo, es decir, la región de la masa negativa, que se puede interpretar, como digo, como la región de masa negativa. Entonces, en efecto, bajo esta transformación que A menos A, T a menos T, R a menos R y R sub 0 a menos R0, yo puedo observar estas coordenadas, que son las coordenadas que conducen a la forma de Kruskal de la solución. El U pasa a un U raya, que es menos U, y el V pasa a menos V. Y en ese caso lo que pasa es que se invierte el tiempo, ¿no es cierto? Como podemos verlo aquí,
se invierte el tiempo, el t pasa a menos t y el x pasa a menos x, y por lo tanto el agujero negro se vuelve un agujero blanco. Es decir, las coordenadas de Kruskal se invierten, lo que puede entenderse como un espacio que corresponde a un espacio-tiempo de un agujero blanco. Lo interesante de esto es que la solución para A menor que 0 y A mayor que 0, en nuestra solución que hemos encontrado, en nuestras ecuaciones del movimiento de compactificar la teoría de 5 Chern-Simons, digamos así, que le hemos llamado Einstein Chern-Simons, a 4 dimensiones que conducen a la teoría tensoescalar. Uno tiene dos soluciones que están linkeadas por ese tipo de transformación, donde una de ellas exige que exista la masa negativa. Y unas observaciones finales. Lo más interesante de esto que hemos encontrado es que cambios en el álgebra implican cambios en la geometría y por lo tanto cambios en el espacio-tiempo. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando compactificamos ADS Chern-Simons se obtiene relatividad general. Sin embargo, si ampliamos la simetría de esta álgebra por el medio del método de expansión, uno obtiene que al compactificar Einstein Chern-Simons, que es una álgebra obtenida a partir de la álgebra ADS por el método de expansión, se obtiene una gravedad tensoescalar. Y como ya lo dije, permite conjeturar que la compactificación de una teoría Chern-Simons para una álgebra más general podría en principio, esto no lo sé, a una gravedad tipo Hordel-Dickey, teniendo en cuenta que las teorías de Brand-Dickey, las teorías tensoescalares, son casos particulares de esta teoría general de Hordel-Dickey. Eso puede ser posible, habría que averiguarlo, no tenemos tiempo y harta pega por delante. Bueno. Otra cosa que es interesante, que la gravedad de Einstein Chern-Simons, como dije, compactificada a 4 dimensiones, es equivalente también a la teoría F de R, cuando el tensoescalar no tiene término simétrico. Que la aplicación de la transformación que le hemos llamado de paridad, tiempo y masa, en este caso sería paridad, la inversión del tiempo y la inversión de la masa, conduce a una solución con A mayor que 0, o sea que tenemos que una solución con A mayor que 0, conduce a una solución con A menor que 0, y es equivalente a la solución de un agujero blanco. Y lo más interesante, que permite cambiar la masa por la menos masa. Esto ha sido ya trabajado algunos años atrás. Hay gente que especula diciendo que hay evidencia experimental indirecta que estas masas negativas deberían existir en la naturaleza. Por ejemplo, que dos masas de igual signo se atraen, pero de distintos signos se repelerían, digamos, siendo como la parte simétrica de la electrodinámica. Eso obviamente es una especulación en este momento, pero la gente dice que algunas personas han hecho experimentos en mecánica estadística y han encontrado alguna evidencia de esto. Para que sea real habrá que esperar si eso es verdad. La referencia que he usado para esta exposición obviamente son los que están en la red, los elementos de Euclides, sobre la hipótesis que sustenta los fundamentos de la geometría de Bernard Riemann, el programa de Erlangen de Felix Klein, un paper de Vice, que también trabaja en Erlangen y en Santiago en este momento. Y aquí está el paper del año 2010, bastante interesante. Y otros trabajos sobre las álgebras que hemos usado antes nosotros, de Hatsuda Sakaguchi, que fueron los pioneros realmente que empezaron en el año 2001, a pesar de que este paper apareció publicado en el año 2003. Este es el grupo español del año 2003, estos somos nosotros, que hemos hecho la generalización de esto al caso de que usamos conmutadores y encontramos la versión dual de esta formulación. Y hay otros papers que se estudió la álgebra de Maxwell, aquí como lo pueden ver, y otros papers que hemos trabajado, que hemos publicado, Einstein Chern-Simons que le hizo aquí en este paper, hicimos un trabajo con la compactificación a 4 dimensiones de la teoría. Estos son los papers de Randall y Sundrum que les había comentado antes. Este es Weinberg, que es vital para poder los espacios simétricos. Este teorema de Weinberg permite entonces a uno escribir, por ejemplo, los Asimov en la forma que lo hemos hecho aquí, en la 72, está en el libro. Y otros papers que hemos recién enviado con algunos colegas aquí de la Universidad Arturo Prat, de la Facultad de Ciencias del Instituto ISEN, que hemos enviado al Force Nuclear Physics, otro que hemos enviado al Nuclear Physics y otro al Physical Review, con la colaboración también del profesor Lepe, que hemos trabajado, que es la última parte que les he contado.
Bueno, muchas gracias por la paciencia y de escucharme y por no voy a conectarme al comienzo de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Salgado. Colegas, ¿alguna consulta o comentario? Entonces le damos las gracias Hola, al profesor Salgado. disculpa. Sí, adelante. Sí. Adelante. Hola, gracias, disculpa. No, una pregunta, digamos, al profesor Salgado. Mencionó antes algo sobre energía oscura. Lo que no me quedó claro ahí es que se habló de interacción, algo así, de energía oscura con gravitación. Bueno, lo que dicen los astrónomos, los astrofísicos que se dedican a la observación, de que la energía oscura parece ser que el único modo de interactuar que tiene es gravitacionalmente, ¿no? Eso es lo que dicen los papers de astrofísica que yo he leído. De la Astrophysical Journal ha publicado varios papers donde dicen de que la energía oscura sería, interactuaría solamente vía gravitacional, no hay manera de saber si, por eso que le llaman oscura, si no se podría ver electromagnéticamente ya no sería oscura, ¿no? Que es la otra forma de observar que tenemos. También hay observaciones nucleares, pero solamente en el micromundo, hasta donde yo entiendo, pues debido a la longitud tan, o sea, a que son interacciones de muy corto alcance. Ok, gracias, profesor. ¿Algún otro comentario o pregunta al profesor? Hola. Sí. Profe, muchas gracias por la charla. Quería preguntarle si podía, de nuevo, en algún momento usted mostró que en alguno de los resultados había una teoría que tenía una constante cosmológica efectiva en términos del radio de compactificación. ¿Estoy Sí, bien sí. o no? Sí, ¿Cómo sí. es eso? ¿Cómo es que eso ocurre? Que aparece en el cálculo que déjame verlo si lo pillo aquí ahora. Para A mayor que 0, ¿no? Era esto, ¿no? Ya no lo recuerdo. Aquí está, claro. Esta es la constante cosmológica que es 3 partido por 4 veces r al cuadrado, ¿no? Entonces eso haría que en el caso que la solución tenga una mayor que 0, tenemos una solución de agujero negro. Aquí hay un error, porque en esto hay algo aquí, es el Kc dividido por 1 más epsilon c. Porque ahí debe haber un palote. Se me olvidó escribirlo, eso es todo. Entonces, cuando tú consideras que este término, este c, multiplicado por el epsilon sea mucho mayor que 1, tienes esto. Bueno, acá también se puede ver que hay una dependencia inversa del cuadrado del radio de compactificación, lo que significaría que el radio de compactificación sería muy grande, que sería, bueno, aquí no lo digo, pero este radio de compactificación estaría también ligado con el radio de Schwarzschild, y por lo tanto sería un hoyo negro cosmológico que se ha estudiado ya desde hace algunos años también. Lo curioso es que nos apareció a nosotros dentro de esta estructura matemática, ¿no? No sé si te respondo. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Profesor Salgado, muchas gracias por la presentación. Muy amable de haber participado en nuestro Bueno, congreso yo de le matemáticas. agradezco a ustedes, profesores, que me han invitado a una área de la que yo soy completamente ajeno, prácticamente. Escuché algunas de las charlas y debo confesar que entendí muy poco. Solo he escuchado de nombre algunas cosas que ustedes estudian. Me parecen muy interesantes, pero a esta altura de la vida no creo que vaya a poder entenderlas, ya, porque es muy complicado, ¿no? Para mí. El tema es que les agradezco a ustedes que me han invitado a participar
para mostrar también algo que es interesante. Hay matemática del año 1872 que introdujo en esa época el profesor Klein, ¿no? Que después fue inspirado por Einstein. Otro matemático que fue Cartan desarrolló una geometría que nos ha permitido a nosotros investigar cosas que están en la naturaleza. O sea, hay una especie de relación entre el pensamiento puro de la matemática y lo que nosotros observamos de la naturaleza. O sea, postulando de existencia de mayores simetrías, con los que hemos hecho aquí en este trabajo, nosotros en estos trabajos, uno podría conjeturar de que la naturaleza, que detectamos tan poco de ella, digamos, una de las herramientas más importantes sobre la matemática. Por eso yo siempre, donde he podido, he defendido que se haga matemática pura, porque parece ser que es el camino para lograr entender cosas de la naturaleza que de otro modo serían prácticamente imposibles. Jamás el ser humano habría descubierto un agujero negro o los quarks si no hubiese sido por las estructuras matemáticas que nadie creyó en el comienzo. Bueno, disculpe que diga eso, pero quería agradecerle Muchas gracias a usted, profesor. Y gracias a todos ustedes por presenciar y despedir al profesor con un gran aplauso. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Muchas gracias.